vamos a ver lo correspondiente al contenido número 1, experimentación con mezclas. La primera lección nos dice mezclas homogéneas y heterogéneas. Y la segunda lección, métodos de separación de mezclas con base en las propiedades físicas de sus componentes. ¿Qué es lo que vamos a aprender? En el primer aprendizaje esperado nos dice, identifica los componentes de las mezclas y los clasifica en homogéneas y heterogéneas. En el segundo aprendizaje esperado, deduce métodos de separación de mezclas con base en sus propiedades físicas de sus componentes. Comencemos con la explicación. Muy pocos de los objetos o materiales que están a nuestro alrededor están formados por un solo elemento o compuesto. La mayoría son mezclas. Estas se caracterizan por estar compuestas por dos o más sustancias que se combinan, sin perder sus propiedades, su identidad en proporciones variadas y también sin reaccionar químicamente. La mezcla de materiales es un proceso muy utilizado a diario. Por ejemplo, en nuestro hogar cuando preparamos un arroz a la mexicana, en la industria cuando se preparan algunos medicamentos farmacéuticos, incluso en la naturaleza está presente en las mezclas, por ejemplo el aire, las rocas, la tierra, el agua de mar, la orina, la sal. Como te habrás dado cuenta, las mezclas están en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, cuando haces un pico de gallo te das cuenta de los componentes que este contiene. Sin embargo, hay mezclas que no podemos distinguir sus componentes, por ejemplo, cuando mezclas agua con sal. A esto nos da paso a que en las mezclas hay dos tipos, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. En cuanto a las mezclas homogéneas, sus componentes no se distinguen a simple vista. Son uniformes, o sea, son totalmente iguales. Incluso si las observamos desde un microscopio, se alcanza a ver que solamente están en una sola fase. O sea, toda la sustancia, toda la mezcla se ve igual. Por ejemplo, el agua con sal, el agua con azúcar. Nosotros no podemos distinguir a simple vista qué componentes son cuando ya está la mezcla hecha. En cambio, las mezclas heterogéneas no se distribuyen de manera uniforme. Incluso algunas de las veces podemos observar a simple vista sus componentes y los podemos separar con facilidad. Es el caso, por ejemplo, de una ensalada de frutas. Nosotros la podemos separar con facilidad porque se están observando sus componentes. Incluso a veces cuando las observamos con un microscopio, como es el caso de la pólvora, ahí nos damos cuenta de que está hecha de varios elementos, sin embargo sigue siendo una mezcla heterogénea. De acuerdo con la explicación, vamos a realizar una actividad en donde tú tengas que dibujar 3 ejemplos de cada tipo de mezcla. Yo aquí te dibujé uno de cada tipo. Por ejemplo, en las homogéneas te dibujé una limonada. Acuérdense que en las homogéneas solamente se distingue una fase. No podemos ver a simple vista los componentes que lo conforman. En cambio, las heterogéneas, aquí yo te dibujé una pizza, en el cual sí puedo ver qué componentes hacen de este alimento. En este ejercicio vamos a poner en práctica lo aprendido. Identifica qué tipo de mezcla es. Este es un listado de 5 sustancias. Por ejemplo, agua con sal. Sabemos que si mezclamos el agua con sal, no se va a distinguir a simple vista sus componentes, por lo tanto es una mezcla homogénea. El licuado, mezclamos todos sus componentes y la mezcla es homogénea. La hamburguesa, ¿podemos distinguir sus componentes? Sí, por lo tanto es una mezcla heterogénea. Caldo de verduras, ¿podemos ver sus componentes y podemos separarlos fácilmente? Pues sí, es una mezcla heterogénea. Y por último, el champú. Es una mezcla homogénea. Las 5 palabras que vienen en tu actividad lo vas a realizar de la misma manera. Es posible separar las mezclas por métodos físicos o por métodos mecánicos. Aquí te estoy presentando 6 diferentes tipos de métodos de separación de mezclas. Los vamos a ver uno por uno.
La elección de la técnica que se utiliza para separar una mezcla depende de las características que tenga la mezcla, características físicas y propiedades. El primer método de separación es cribado o tamizaje. Este es un método mecánico mediante el cual se separan partículas sólidas de diferentes tamaños. Para esto se usa una malla metálica llamada criba o tamiz, la cual tiene agujeros de cierto tamaño y se emplea de acuerdo con lo que se desea separar. Una criba deja pasar las partículas que son más pequeñas que sus agujeros y retiene las más grandes. La criba se puede usar de forma combinada. Es, por ejemplo, los albañiles cuando tratan de separar la arena fina de la arena gruesa, entonces, o de las piedritas que a veces trae la arena. Es una malla en la cual le van moviendo y va cayendo la arena finita. Para separar una mezcla compuesta por una sustancia sólida y una líquida en el que es insoluble, es decir, en la que no se junta, no se mezcla, es posible emplear la decantación. Primero se deja reposar la mezcla para que las partículas de mayor tamaño sedimenten. Después se vierte el líquido en otro recipiente. La decantación también sirve para separar mezclas formadas por dos líquidos no miscibles, o sea, les vuelvo a repetir, que no se juntan, como el agua y el aceite. Tienen diferentes densidades. En este caso se puede emplear un embudo de separación o embudo de decantación, el cual tiene una llave para controlar la salida de los componentes una vez que se ha separado después de un tiempo de reposo. El siguiente método de separación es la filtración. El método usado para separar una mezcla heterogénea formada por un líquido y un sólido de partículas muy finas. Se emplea un filtro cuyo tamaño de poro sea menor que el de las partículas sólidas por separar, de manera que las detenga y solo deje pasar el líquido, el cual se recupera en un recipiente. Por ejemplo, cuando hacemos agua de Jamaica, ponemos a hervir la hoja de Jamaica y ¿qué hacemos para poder separar? Con un colador. Ese colador sirve como filtro para dejar las hojas de la Jamaica arriba en la malla y dejar pasar el agua de la Jamaica. También se emplea cuando queremos hacer café en grano, utilizamos café en grano, se utilizan unas hojas llamadas filtros para dejar arriba el grano del café que no se disolvió y abajo el café ya preparado. Uno de los procesos físicos más antiguos para separar dos líquidos miscibles, o sea, que se juntan, que se mezclan, como el alcohol y el agua, se llama destilación. Este método se basa en las diferencias entre los puntos de ebullición de los componentes de la mezcla, es decir, las temperaturas en las que dichos líquidos hierven. Además de utilizarse para la separación de dos o más líquidos, la destilación sirve también para separar un líquido de un sólido, como la sal. El requisito es que los componentes no sufren ninguna transformación química en el calor y el sólido esté disuelto en el líquido. Para separar una mezcla en donde uno de sus componentes es metálico, se utiliza el método de separación magnética. Este consiste en atraer el componente metálico con un imán. Se utiliza en la industria metalúrgica, en algunos deshuesaderos o en lugares donde se separa chatarra. Hay algunos depósitos de chatarra que utilizan una máquina muy grande que tiene un imán, el cual va recogiendo todo lo metálico, Cuando está revuelto con algún plástico o con madera u otro material que no sea metálico, se utiliza este método de separación magnética a través de un imán. Por último, vamos a hablar de la cromatografía. Es un método que sirve para separar, detectar y determinar en qué cantidades se encuentran los componentes de una mezcla homogénea que se disuelven en un líquido o un gas. Es decir, cuando nosotros queremos separar o queremos saber qué color o de un color, qué colores están mezclados para formar ese color. Es decir, por ejemplo, el color café. ¿De qué colores sabemos que está formado? Pues de naranja, rojo y un poquito de amarillo. Bueno, este método de separación que se llama cromatografía nos va a ayudar a, con ayuda de alguna sustancia, por ejemplo alcohol o agua, saber de qué colores está compuesto un color, que en este caso estamos hablando del color café. También podemos separar el color fuchsia, etc. Y así es como terminamos la primera clase de Ciencias 3, énfasis en química. Nos vemos, hasta la próxima.